¿Cadena de oro? Es la pregunta. ¿Cadena de oro? Quizá alguno pensó que íbamos a hablar de la billutería. No, pero en otro sermón sí, porque tengo un sermón sobre eso. Pero hoy quiero hablar acerca de la unidad. Esta foto que ustedes están viendo ahí es más o menos mundialmente conocida como una forma de demostrar la unidad de un grupo. Generalmente se usa en el deporte. No sé cuántos han hecho deporte alguna vez, o si hacen deporte en grupo. Yo jugué al básquet bastantes años, jugué profesionalmente y ahora lo hago para mantenerme, o intentando mantenerme en estado. Y cuando uno antes salía a la cancha, con su equipo, ¿no es cierto?, juntaba las manos y hacía su grito de guerra, que te potenciaba, te animaba para salir al frente, y cuanto más fuerte gritabas, intimidabas al otro equipo. Entonces demostraba como que el equipo estaba unido, ¿no? Pero lo interesante de esta foto, que la encontré ya hace mucho tiempo, es que la mano que está arriba de todo tiene una marca. Y esa marca también es universalmente conocida, porque esa marca la tiene única y nada menos que Jesucristo. Entonces, en el tema de la unidad que quiero hablar hoy, vamos a incluir a Jesús. Por eso, si te olvidás de todo lo que mencionamos, esta palabra tiene que quedar marcada en tu cabeza. Unidad. Y entonces, la Biblia dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto porque había problemas, que la iglesia se estaba dividiendo por algunas cosas, estaba habiendo fisuras entre la relación entre los hermanos, y entonces él les ruega por el nombre de Jesús que por favor se mantengan unidos. Por eso en esta mañana quiero hablar cómo nosotros podemos hacer para cuidar esa unidad y qué debemos evitar o qué tenemos que hacer para que la iglesia se mantenga siempre unida a pesar de las rupturas que puedan aparecer. Por eso quiero hablar de dos aspectos que pueden llegar a romper la unidad de la iglesia, pero no solo de la iglesia. Puede romper la unidad en una relación de pareja, una relación de amigos, una relación laboral. Pero hoy me quiero centrar en la unidad de la iglesia. Esos dos aspectos son la lengua, es decir, lo que decimos, y lo que hacemos. Y en la Biblia hay un capítulo por excelencia que habla acerca de la lengua, que es en Santiago. Hoy vamos a usar la Biblia en papel porque no traje los textos en pantalla, así que te invito a que lo busques. Santiago capítulo 3. Vamos a leer una porción bíblica, que en algunas versiones de la Biblia ya el título dice la lengua. Esto es interesante, Dios se dedicó a hablar de este miembro del cuerpo, ¿no? La lengua. Santiago 3, vamos a leer del verso 2 al 10. Bien, ¿qué dice ahí? Dice, algunos ofendemos muchas veces. ¿Dice así? Todos. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y ya podríamos dejarlo ahí. Pero Dios sigue ampliando. Verso 3 dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigir así todo su cuerpo. Miren también los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un timón muy pequeño por donde el que lo gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Toda naturaleza de animales, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y ahora miren lo que dice el verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos,
Esto no debe ser así. Qué duro que es este versículo. Qué fuerte que es esta porción de la Biblia. Ahora, lo interesante de todo esto es que Dios dice que todos ofendemos muchas veces. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores. Ahora, ¿cómo hago yo, sabiendo que esto puede llegar a pasar en mi vida, para que esto no atente contra la unidad de la iglesia? El Espíritu de Profecía dice en el libro Lugares Celestiales que el habla es uno de los grandes dones de Dios. Don significa regalo. O sea que Dios nos regaló el hablar. Es el medio por el cual se comunican los pensamientos del corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay un dicho que dice, cuando Pedro habla de Juan, no habla tanto de Juan, sino de Pedro. Uno da de lo que tiene adentro, decía alguno por ahí. Con la lengua ofrecemos oración y alabanza a Dios, con la lengua convencemos y persuadimos, con la lengua consolamos y bendecimos, aliviando al alma golpeada y herida. Con la lengua podemos dar a conocer las maravillas de la gracia de Dios. Con la lengua también podemos expresar cosas perversas, hablando palabras que hieren como una víbora. Y el texto dice acá en Santiago que la lengua está llena de veneno mortal. O es decir, yo elijo para qué uso el regalo que Dios me dio. Lo puedo usar para edificar o lo puedo usar para destruir. Lo puedo usar para sanar o lo puedo usar para herir. Lo puedo usar para levantarle a alguien el ánimo o lo puedo usar para hundir a esa persona en la miseria o en la depresión. ¿Cuántas veces una palabra marca la diferencia en la vida de una persona? ¿Cuántas veces una palabra de aliento puede salvar a alguien de una situación difícil? Hace un tiempo, creo que les conté a ustedes, me parece, o en Campana, ya no me acuerdo ahora, que me tocó ayudar a una persona que estaba pasando por una situación emocional muy, muy complicada y al punto que se quiso quitar la vida. Y cuando fui a hablar con esta persona, oraba en mi cabeza y decía, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Porque es una persona que se quiso suicidar. Y si se quiso suicidar es porque de alguna manera no está encontrando solución a su problema. Y en la Facultad de Teología no nos preparan para ser psicólogos, nos preparan para ser teólogos. Te dan una parte de psicología y uno después va con la experiencia aprendiendo y tratando diferentes situaciones. Pero no sos un psicólogo que por ahí tiene más herramientas para ayudar a alguien en esa situación. Entonces me pidieron ayuda, fui como pastor y oraba en mi cabeza y digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Y entonces mientras íbamos hablando en un momento, la persona no me miraba, estaba así. Yo hablaba y estaba así, ¿no? Como que estaba en otro lado. Y en un momento le digo, tu situación tiene solución. Y cuando esa persona escuchó esa frase, automáticamente levantó la cabeza, me miró y se vio en su mirada como que había un poco de esperanza todavía. Y para vos y para mí, decirte, tu situación tiene solución no significa nada en este momento. Pero para esa persona que se quiso quitar la vida, es una palabra que le abrió un camino de esperanza. Por eso con las palabras que nosotros decimos, podemos levantar a alguien o podemos hundirlo. Y este regalo es un regalo de parte de Dios que deberíamos usarlo bien. Fíjate lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la lengua, la Biblia habla de dos vertientes. Una de las vertientes es la crítica. Y vamos a ir a Efesios, estamos ahí cerquita, 4:29. La Biblia habla acerca de la crítica y ustedes saben que la crítica puede ser constructiva o puede ser destructiva. Y lamentablemente los seres humanos solemos mirar más lo negativo en las personas que lo positivo. Y Dios dice en el Espíritu de Profecía, una cita que encontré hace muchos años, no me acuerdo en qué libro en este momento, pero dice que tenemos que aprender a pensar bien del otro. Aprender a pensar bien. Y eso es un ejercicio. Por eso, fíjate, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca o de mi boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al que te escucha. Un amigo decía, si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo. Siempre tenía esa frase, si vas a romper el silencio, que sea para mejorarlo. Y jamás escuché a este amigo, por ejemplo, criticar a alguien para mal. Nunca.
Y eso llama la atención porque a veces uno se junta en ciertos grupos y medio hace un bullying y critica al otro y sacamos el cuero y nos reímos. Pero en realidad, ¿en qué edifica eso? Entonces la Biblia dice que lo que salga de tu boca sea para edificar. Y el Espíritu de Profecía nos dice que tenemos que mantenernos alejados de la silla del juicio. Todo juicio está reservado a Jesús. Satanás trabaja celosamente para hacer que los hombres pequen en este punto. ¿En cuál punto? En el de juzgar. Son sus misioneros aquellos cuyas lenguas están muy prontas para emitir palabra de crítica. ¡Tremendo! El tema de la crítica es un tema, hermanos, porque a veces uno viene de una crianza o de un hogar donde en tu casa se criticaba todo. Lo que pasa en la tele, lo que dice en la radio, lo que pasó en la iglesia. A veces hay gente que vuelve de la iglesia y en vez de ver lo lindo que pasó, o sea, sacar lo positivo del culto, empiezan a hablar de lo negativo. Ay, ¿viste cómo se vino vestido este? Ay, ¿viste el pastor o el predicador tal cosa? Ay, ¿no? Entonces la conversación se torna en lo negativo. Porque a veces sale naturalmente, porque nuestro entorno nos lleva a eso. Pero no es lo que Dios quiere. Por eso nosotros debemos mantenernos alejados de la silla del juicio. No fuimos llamados a juzgar. Y un pastor un día, hablando de diferentes cosas de la vida en el ámbito del colportaje, me habló del sanguchito de la crítica. Él decía, tenemos que practicar el sanguchito de la crítica. ¿Y cómo es eso? Le digo. Bueno, mirá, cuando vos tenés que decirle algo a alguien que es para mejorar, si vos directamente vas y le decís, mira, tengo que hablar con vos porque esto estás haciendo mal, ya la persona se va a poner a la defensiva. Entonces vos tenés que tratar de que la persona esté abierta para decirle lo que le tenés que decir, que quizás puede ser duro. Entonces dice, el sanguchito de la crítica es así. Tenés que empezar con algo bueno, resaltando algo positivo de la persona. Esa es la primera parte del pan. En el medio ponés lo que hay para mejorar, le decís lo que tenés que decirle, ¿no? Eso que tiene que cambiar. Ahí va lo que vos quieras poner en el medio del sándwich, tomate, queso, lo que quieras. Y después terminás con algo positivo. Y ese es el otro, el pan, ¿no? Entonces, positivo, positivo y en el medio lo que hay para mejorar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo que hablar con un hermano de iglesia, una hermana, un amigo, que está teniendo una actitud que no corresponde. Por ejemplo, está diciendo malas palabras. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces yo, si voy y le digo, che, a ver cuándo vas a dejar de decir malas palabras vos, la respuesta automática del otro va a ser, ¿y vos qué me venís a decir si vos tal cosa? Ah, porque así somos los seres humanos. Nos ponemos a la defensiva. En cambio, si yo oro por esa persona, le digo, mira, necesito hablar con vos, hacemos una oración juntos, y le digo, vos sabés que necesito hablar porque la verdad que hace tanto tiempo que nos conocemos, y me gusta porque sos una persona dispuesta, amable, pero noté que últimamente te está costando el tema de las malas palabras. ¿Suena distinto o no suena distinto? Te está costando el tema de las malas palabras. ¿Te está pasando algo? Y entonces ahí trabajás sobre eso. Y cuando charlaste lo que tenías que charlar de eso, decís, pero bueno, pero a pesar de todo eso, vos sos una persona servicial, siempre estás dispuesto a un abrazo, te tomás las cosas bien, no sé. ¿Está? Empezás con algo bueno, terminás con algo bueno y en el medio ponés lo que es difícil a veces de decir. La persona va a tener una mejor predisposición a escucharte que si vamos, como decimos a veces, con los tapones de punta. Y esto se aplica para todo aspecto de la vida. En el trabajo, en tu casa, en la iglesia, con tus amigos, en todo aspecto. Entonces, es una manera de utilizar la crítica constructivamente. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Ahora más adelante vamos a ver. Pero si yo utilizo la crítica para lo contrario, en vez de edificar a mi hermano, lo voy a hundir y voy a generar más división entre nosotros. Esta es la primera vertiente que habla la Biblia. La segunda vertiente tiene que ver con el chisme. Y usted dice, pastor, ¿pero la Biblia habla del chisme? Sí, habla del chisme como habla de los tatuajes también, por ejemplo. Vamos a ir a Levítico, capítulo 19. Hace varios años cuando encontré este texto, me causó gracia cómo lo traduce la palabra chisme. Capítulo 19, versículos 16 y 17. Dice Dios, no andarás chismeando.
entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo para que no participes de su pecado. Si yo estoy llevando un chisme, me estoy haciendo partícipe de la situación. Si yo estoy llevando un chisme no es nada más que eso. Muchas veces estamos hablando de algo y dice, ¿viste que me parece que pasó tal cosa? No hay seguridad. Pero el otro lo toma como que sí, como que fue verdad. Entonces transmite esa información a otro y ese transmite la información a otro y se hace una bola de nieve tan grande que si el problema era que alguien había ensuciado con barro la alfombra, cuando llegó al final prendió fuego a la iglesia. Y eso es lo que genera el chisme. El chisme distorsiona las cosas. A veces jugamos al teléfono descompuesto, ¿no? Son 5 personas. El primero le dice vaca y cuando termina el otro le dice casa rodante. ¿Qué pasó en el medio? No sé. Pero Dios no nos llamó a llevar un chisme. O la típica, te voy a contar algo pero no lo cuentes. Si vos no pudiste guardar el secreto, el otro menos. La otra vuelta tengo un grupo que jugamos, hacemos deporte, y viene uno de los compañeros y me dice, estábamos charlando un poco, así, no sabe lo que le pasó a fulano, dice, pero te voy a contar, pero él me pidió que no lo cuente, pero yo te cuento, me dice, le digo, pará. ¿Vos te escuchaste lo que dijiste? Me estás diciendo que me vas a contar algo que el otro te pidió que no me lo cuentes. ¿Por qué me lo vas a contar? No, porque te tengo confianza. Está todo perfecto, le digo. Pero él te pidió que no lo cuentes. No importa, se acabó ahí. Y aparte no me interesa, no lo quiero escuchar. Menos si es un chisme. No, pero ¡no! No me cuente. Y nos reíamos, ¿no? Lo hacíamos un poco chistoso, pero a la vez un poco en serio. No me cuentes. Si lo que me va a decir no edifica, ¿para qué me va a contar? ¿Para qué vamos a agrandar la bola de nieve? Aparte yo ni lo conozco, porque me dijo quién era. Yo no tengo ni idea quién es. Entonces, se acaba ahí. Cuando un chisme empieza a rodar, yo puedo cortar eso. No me interesa. Dios no quiere que hagamos eso. Y mira lo que dice Dios. Hay personas que siempre están hablando, chismeando, hasta el Espíritu progresivo usa la misma palabra, y llevando falso testimonio, que siembran semillas de discordia y engendran luchas. Y mira lo que viene ahora. El cielo contempla a esa clase como los más eficientes siervos de Dios. ¡Ja! Siervos de Satanás. Qué dura que son estas citas. A veces no tomamos conciencia de la magnitud de este problema. A veces podemos generar un problema familiar, un problema de pareja, un problema entre amigos por un chisme. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a otra cosa. El habla tiene que ser usada para cosas positivas. Entonces, 2 vertientes, la crítica y el chisme. Esto es de lo que decimos. Ahora, ¿qué pasa con lo que hacemos? Santiago, acompáñame de vuelta a Santiago 3. Es interesante porque Santiago, después de hablar de la lengua, habla de las acciones. Después de hablar de lo que decimos, habla de lo que hacemos. Y este texto es contundente, es tremendo. Santiago 3:13 dice así. Empieza con una pregunta. Santiago 3:13. La pregunta dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Y alguno podría levantar la mano. Ahora dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tremendo. Si yo creo que sé algo de la Biblia, si creo que sé algo de la iglesia, si creo que sé algo de lo que sea, tengo que demostrarlo con mi buena conducta en sabia mansedumbre. Dios hace un hincapié en la forma en cómo actuamos. Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón la unidad de la iglesia se rompió por una mala acción de alguien? Sea porque hizo algo deliberadamente o no. Porque a veces podemos hacer cosas en el trajín de lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta que tal vez pudimos haber lastimado a alguien. Quizás pudimos haber dicho algo que
para nosotros sonó bien, pero para el otro sonó mal. Entonces, para aclarar estos asuntos, Dios dejó una base, que es la base para la reconciliación entre las personas, porque nosotros fuimos llamados a cuidar la unidad en Cristo. Y te quiero invitar a ir al último texto de esta mañana, que es Mateo capítulo 18, y cerrar con esto. Mateo capítulo 18. Un capítulo que se habla mucho, pero lamentablemente se practica muy poco. Mateo capítulo 18. En el versículo 15 al 17 nos va a dar la clave de la reconciliación entre las personas, nos va a dar la clave para proteger la unidad de la iglesia, unidad que el diablo atenta con destruir, porque sabe que si destruye la unidad de la iglesia, destruye la iglesia. Entonces, Mateo 18, 15 al 17 dice: si tu hermano peca contra ti, espera que venga a pedirte perdón. Si tu hermano peca contra ti, andá y contale a otro lo que te hizo. ¿Dice así? Si tu hermano peca contra ti, ve y dale un palo por la cabeza. Ve y muéstrale con la Biblia su error, haciéndolo sentir tan mal que no quiera venir más. Ve, y alguna versión dice razona con él, y otra versión dice repréndele. Y dice cómo hay que hacerlo. Estando tú y él solos. Si te escuchó, ganaste a tu hermano. ¿Ganaste? ¿Y por qué lo tengo que ganar? Buena pregunta. Versículo 1 del capítulo. En el versículo 1 del capítulo, los discípulos hacen una pregunta a Cristo, por lo cual Jesús desenlaza todo este sermón. La pregunta dice: ¿quién es el mayor en dónde? En el reino de los cielos. Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta tiene una connotación espiritual, una connotación de salvación. Y Jesús, ante esa pregunta, agarra a un nene, lo pone en el medio y dice: cualquiera que no fuere como niño, no entra en el reino de los cielos. Cualquiera que haga tropezar a uno de mis hermanos o a uno de estos pequeños, dice, mejor que se le ate una piedra de molino y se lo mande al fondo del río. Después da una parábola. Estoy siguiendo el capítulo, ¿sí? Versículo 10. Da una parábola de la oveja ¿cómo? Perdida. Y dice que hay 100 ovejas, el hombre perdió una, deja las 99 y va por la que se perdió. Y vos decís, ¿pero por qué si tiene 99? Que pierda una no le cambian nada. No, porque para Dios todas las personas son importantes. Luego menciona esto de si tu hermano peca contra ti. Y termina el capítulo en el verso 23 con la parábola de un siervo que no quiso perdonar. Un rey que perdona a alguien que debía 10.000 talentos, una deuda impagable. Impagable. Y ese que fue perdonado por una deuda impagable no puede perdonar a uno que le debe 300 denarios, una deuda súper pagable. Para que tengamos una idea, un talento es lo que una persona ganaba en 15 años de trabajo. Un talento. 15 años de trabajo. Sacá la cuenta con 10.000. Impagable. Un denario era lo que alguien ganaba en un día de trabajo. El otro le debía 300. Deuda súper pagable. En cuotas, pero pagable. Ahora, este que no quiso perdonar, después el rey lo llama y le dice, yo te perdoné una deuda impagable y vos no pudiste perdonar 300 denarios. Entonces Jesús, en el contexto del capítulo, nos muestra que si yo quiero ser grande en el reino de los cielos, que si yo quiero llegar al reino de los cielos, tengo que perdonar a mi hermano, pero además lo tengo que ganar. Porque mi hermano con esa actitud está perdido. Y porque en el reino de los cielos no van a entrar dos que están peleados. Sí, Señor, en el reino de los cielos no entran dos que están peleados, porque tiene que haber unidad en Cristo. Entonces Jesús dice, si tu hermano pecó contra vos, anda a buscarlo y ganalo. Pero ¿cómo lo tengo que ganar? A solas. No tengo que transmitir el problema a otro.
¿Y por qué tengo que ir yo si él fue el que se equivocó? Si él fue el que me dijo algo que está mal, si él fue el que actuó mal conmigo. Porque tu hermano, siguiendo esa actitud, está perdido. Y evidentemente está pasando algo en su vida que no le está permitiendo ver que esa actitud no lo lleva al reino de los cielos. Entonces vos, que sos su hermano, tenés que ir y ganarlo y hacer razonar con él. Decirle, escúchame, esto no está bien. Pero ¿cómo voy a ir? ¿Con los tapones de punta? ¿Voy a ir como si yo fuera un juez? ¿Voy a ir con la intención de que yo me creo más que él? No, porque ya leímos en la Biblia que lo tengo que hacer con sabia mansedumbre. Lo tengo que hacer con humildad. Y si puedo usar el sándwich de la crítica, mejor todavía. Porque yo tengo que ganar a mi hermano. Y cuando uno hace esto, los problemas se solucionan rápido. No se genera un chisme. No se destruye la unidad de la iglesia. Y lo más lindo es que la gente no se va de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa, pastor, si yo hago eso y mi hermano no me escucha? Segundo paso, versículo 16, siempre en Mateo 18. Si no te escucha, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segundo paso, ahora vamos un grupito a llamarle la atención, bien, con cariño, porque lo queremos ganar, con amor. Hermano, te queremos ganar. ¿Qué está pasando con vos que estás actuando así o que estás diciendo estas cosas? Si te escuchó, perfecto. Ahora no te escuchó. Sigue con su postura. Tercer paso, versículo 17. Si no lo escucha a ellos, dilo a la iglesia. O sea, me paro acá adelante y les cuento, hermano, ¿no saben lo que pasó con fulano? No. Ahí entra la figura de liderazgo, ¿sí? Ahí entra la figura pastoral, por ejemplo. Se dilo a la iglesia y ahora sí, si después de que el pastor o los líderes vayan a hablar y la persona sigue en su postura, entonces ahí la Biblia dice, si no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, notá que el esfuerzo que Dios nos pide que hagamos para ganar al hermano es hasta el final, es hasta el cansancio, es hasta agotar todas las instancias posibles para que ese hermano entre en el reino de los cielos. Y si yo hago esto, la Biblia dice que estoy justificado delante de Dios. Porque el versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra, ¿dónde va a ser atado? Dice el texto. En el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El cielo aprueba estos pasos. El cielo está pendiente de que nosotros hagamos esto. Y mirá lo que dice el espíritu de profecía. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiéramos cometido nosotros mismos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Comete pecado. Dijo Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, sí, porque tenemos que llegar juntos al cielo. Y Jesús dijo que cuando nosotros nos amemos entre nosotros, la gente va a ver que Cristo está en medio de nosotros. Juan 17. Entonces, si vos llegás a un lugar donde la gente se critica, chusmea, se lastima, no sana las heridas, nadie va a querer quedarse en ese lugar. Pero cuando vos vas a un lugar que a pesar de los errores humanos, se ve la unidad, se ve el amor, se ve la reconciliación, todos nos queremos quedar ahí. Cuando vos vas a un lugar nuevo y te reciben bien, te tratan bien, ¿te gusta quedarte o no? Te gusta. Y a veces hacemos compras en lugares donde nos cobran más caro porque nos tratan bien. ¿Sí o no? A veces compramos cosas que vos decís, en este lugar está más caro, pero en el otro estaba más barato, me trataron mal, entonces de bronca no le compro. Y vamos y pagamos más, no importa, porque nos trataron bien. Porque es natural del ser humano que nos tratemos bien. Porque así nos hizo Dios, pero el pecado distorsionó todo, entonces yo tengo que entender que hay una base para la reconciliación. Y si yo no hago lo que tengo que hacer, estoy participando de ese pecado. No participemos en el pecado del hermano o en el problema. Llamémosle la atención. Ay, pastor, pero yo ¿quién soy para llamarle la atención? Sos su hermano. Y como hermano te preocupa su salvación. Y vos también cometés errores y yo también me equivoco. Y algún día me gustaría que si yo estoy haciendo esto con mi hermano de ir y a ganarlo, que alguien me gane a mí si yo me estoy perdiendo. Y cuando esto sucede,
la iglesia está unida de vuelta. Dios bendice. Ahora, la cita dice, cuando estas instrucciones, esto de que leímos recién, de los pasos de Mateo, primero, segundo, tercero, cuando estas instrucciones se hayan cumplido, la iglesia queda, ¿cómo dice la cita? Justificada delante de ¿quién? De Dios. ¿Amén? Cuando nosotros cumplimos esto, Dios aprueba eso. No podemos hacer oído sordo a esto. No podemos dejar que mi hermano siga haciendo lo que está haciendo porque no le hace bien a él, ni le hace bien a la iglesia. Pero tratemos con cariño. No vayamos en modo juez, vayamos en modo hermano. Y cierro con esto. El Salmo 133 dice, qué lindo, qué bueno, qué agradable es que habiten los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Vieron cuando una banda está tocando música y de repente algún instrumento desafina? Todos automáticamente hacemos este gesto. Porque se rompió la armonía. Bueno, cuando en la iglesia hay armonía, cuando habitamos juntos en armonía, la Biblia dice que Dios envía allí bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios bendiga a la iglesia de Escobar? Y yo sé que todos van a decir yo quiero. Entonces tenemos que estar unidos. ¿Cuántos queremos llegar al cielo? Todos. Entonces tenemos que estar unidos. Tenemos que ganar al hermano. Tenemos que recuperar al hermano. Tenemos que cuidar al hermano. Por eso, la única forma de que Dios bendiga a su iglesia y lleguemos al cielo es si nos mantenemos juntos en armonía. Ahora, ¿qué significa esto de la cadena de oro? ¿Se acuerdan? ¿Cadena de oro? Hechos de los Apóstoles dice, los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. ¿El amor a quién? A Cristo. Por eso pregunto, iglesia de Escobar, en esta mañana, ¿qué cadena tenemos? ¿Será de oro? ¿O será de cartón, de algodón, de plata, de bronce, de cobre, de hierro? ¿De qué será? Cuando nosotros tenemos amor hacia Cristo y amor hacia nuestros hermanos, podemos estar en condiciones, como la iglesia primitiva, de decir tenemos una cadena de oro. Pero si nosotros no estamos siendo amorosos entre nosotros, estamos dejando que el hermano se equivoque y no le llamamos la atención, no lo buscamos, si falta no le damos bolilla, si le pasó algo no nos preocupamos, ¿cómo vamos a tener esa cadena? La única manera es que Cristo reine en nuestra vida, su amor reine en nuestra vida y yo transmitir ese amor con mi hermano aunque se equivoque, aunque me lastime, aunque me diga algo que no corresponde. Pero yo sé cómo sanar eso y yo quiero estar en el cielo con mi hermano. Y cuando nosotros hacemos esto, estamos justificados delante de Dios. Por eso, hermanos queridos, yo quiero hacer un llamado de atención esta mañana y no porque haya algo particular, sino porque es un mensaje que estoy transmitiendo en todas las iglesias del distrito. Quiero invitarte a que si hay alguna situación que vos sentís que tenés que arreglar con alguien, que lo hagas pronto. Que lo hagas pronto. Porque vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Y esa persona a la que tenés que ir a buscar y ganar, si vos haces esto que estamos hablando, nunca va a poder decir, nadie vino a llamarme la atención. Nunca va a poder decir, la iglesia no se preocupó por mí. Porque la iglesia sí se preocupó. Y cuando uno demuestra esa preocupación y se ocupa en hacer algo, la iglesia crece porque Dios bendice. ¿Y qué buscamos nosotros como iglesia? La bendición de Dios y llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Por eso mi deseo es que podamos poner en práctica siempre estas cosas. Porque el que nos dice esto no es el pastor, no es la iglesia, es Dios. Y si Él dejó esto, es porque es necesario para cuidar la unidad en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y que la iglesia de Escobar tenga siempre una cadena de oro. Amén.